Comenzar este programa con una oración para luego así, ¿verdad? Que la doctora Maribel se pueda presentar y nos dé un poquito de su historia. Amén. Así que vamos a llevar una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias nuevamente en esta tarde. Sabemos, Dios mío, señores, te agrada, Padre mío, de que podamos, Dios mío, hablar de los testimonios de mujeres y hombres que han impactado, Señor, todas las generaciones por tanto tiempo. En esta ocasión te pedimos que seas tu Señor, obrando de manera especial, Señor, y que cada palabra, Padre, que en esta, Dios mío, tarde, Señor, se hable y quede incrustada en los corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Así que bueno, en esta hora, ¿verdad? Saludamos nuevamente a todos los que en algún punto estarán viendo este programa. En esta hora tenemos una invitada especial y queremos, ¿verdad?, que ella así se presente. Amén. Dios les bendiga a cada uno que me están escuchando por medio de este video de manera especial. Aleluya. Es un gran gozo de estar con nuestra hermana Mónica, aleluya, de allá, de manera especial, ¿verdad? Amiga de Milicia. Me llena de gozo, ¿verdad? Que ella ha pensado en nosotras, ¿verdad? Aleluya, para esta bendición. Alabanza al Señor. Venimos de la iglesia Triunfo de la Fe UPC, ubicada en Buenaventura, Carolina, calle Pablo Pizarro 122. ¿Verdad? Allí estamos dirigiendo la iglesia, estamos aquí en vivo a todo color en la iglesia. Alabanza al Señor y qué bueno disfrutar de esta bendición única. Amén. Amén. Así que queremos, ¿verdad?, darle inicio con esta pregunta muy sencilla. ¿Cómo describirías tu niñez? Creciste en un hogar quizás cristiano o en un lugar, ¿verdad?, alejado del Señor. ¿Cómo describes tu niñez? Amén. Alabanza al Señor. Fui criada en el Evangelio. Mi madre Zaida Márquez, mi padre José Bosch. Amén. Aleluya. 3 hermanos. Yo soy la menor de 3 hermanos. Somos 2 mujeres y el varón. Amén. Alabanza al Señor. Y fuimos criados en el Evangelio de Cristo. Mis abuelos eran pastores. María Antonia, ¿verdad? Alabanza al Señor. Que vienen de una generación pastoral. Amén. Mi abuela, ¿verdad? María, ¿verdad? Estel y Jorge Márquez. Alabanza al Señor. Pastoreaban la iglesia que estamos pastoreando hoy. Alabanza al Señor. O sea que esta iglesia ha venido de generación, de tus abuelos, tu mamá y tú vas a... Amén. Una bendición, o sea, de generación en generación, ¿verdad? Y que Dios contara con nosotros para este gran ministerio. Es un placer, ¿verdad? Nunca pensé ser pastora. Nos criamos haciendo cultitos, trepándonos en los altares, peleando por el micrófono. ¿Esa era tu niñez? Esa era la niñez, ¿verdad? Y usábamos, ¿verdad?, los drones y todas esas cosas como batería en la casa, ¿verdad? Tuvimos criados el Evangelio y nos gozábamos en gran manera. Mi madre, ¿verdad?, estuvo con mi papá, pero mi papá, ¿verdad?, se dejaron. Ella partió para Estados Unidos. Yo tenía meses solamente. Alabanza del Señor, y allí fue algo bien fuerte, porque estábamos con mi mamá solamente y nosotros en Estados Unidos, en Mérida, en Connecticut. Alabanza del Señor, y para nosotros fue un gran premio, y para ella también, ya que mi padre había engañado y hubo muchos hijos, ¿verdad?, fuera de ese matrimonio, y a causa de eso, pues mami tomó la decisión de huir, ¿verdad?, de sus sentimientos. Amén. Alabanza del Señor. ¿Hacia otro país? Sí, Mérida, ¿verdad?, Connecticut, y prácticamente cuando vamos allá nos encontramos solos prácticamente, pero también mami tenía su familia, pero el contorno no estaba papá, solamente estaba mamá. ¿De qué manera te afectó eso? Bien fuerte. Yo veía a mi madre como luchaba día tras día. Era maestra, fue hasta lo último con nosotros. Habían días que ella no podía costear una leche, y es algo fuerte que a lo mejor te dice, wow. Que pasaron necesidades. Sí, siendo niño, y ella no le gustaba pedirle a nadie. O sea, era bien fuerte ella, porque, o sea, cuando se va uno a Estados Unidos, uno dice, pues, es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, pues uno no va a estar pidiendo. Ella no tiene a su mamá cerca, ni su papá. No incomodar, no molestar. Pues llegaban veces, ¿verdad?, que ella nos hacía cuy con agua. Eso prácticamente yo lo vi, ¿verdad? Y ella misma decía,
como sabe. Y nosotros, bueno, está bueno, aleluya. Y unas necesidades, ¿verdad? Pero nunca nos acostamos sin comer. Ella encontraba todas las maneras para suplirle la necesidad a un hogar, aunque no tuviera mi padre. Y Qué bueno, ¿hay algo de esa niñez que te haya marcado? Aparte, ¿verdad? De la ausencia de tu papá, esa niñez. Hay ciertos procesos que uno pasa que a veces, ¿verdad? No solamente uno, nos sentimos marcados, tocados. amén, sí. De no tener a mi papá cerca, yo veía a mi amiguito, ¿verdad? Que sus padres lo estaban en la escuela, eso te marca. Entonces, cuando vemos pasan los años, después de 3 años, mi padre fallece. ¿Siendo tú todavía niña? Más o menos, ¿qué edad Exactamente, tenía? 3 años. Wow, 3 sí, años. era. Bebé, y cuando supimos la noticia fue algo impactante, porque él nos llamaba, nos enviaba Sí, dinero. aunque estaba con la distancia, mantenía una cierta Sí, relación. y mami siempre viajaba para ¿verdad? Ese contacto. Y al saber que ya no está, es algo fuerte, ya tú no vas a ver a tu papá que en una graduación. Entonces crecimos en esa rebeldía. Yo sé que ya estaba, aún de niña, ya imaginaba, ¿verdad? Quizás tu futuro, o tú estando más grande, imaginabas que él iba a estar y iba a ser parte de tu vida. Eso es así. Y una madre sola con sus hijos es bien difícil. Y entonces ahí empezó otro capítulo en nuestra vida. Ya estábamos apartados allá, pero ahora empieza otro capítulo. ¿Tu mamá también estaba afectada? No, ella tuvo un momento, pero Detenida, después, ¿no? por las Sí. circunstancias, prácticamente ella tenía que tomar esa decisión, porque si no se iba a morir aquí, Sí, ¿sabes? sí. Viendo tantas Sí, el cosas que entorno, la lo que estaba hacían. pasando. Porque hay cosas que Dios permite, claro, pero hay cosas que nosotros mismos tenemos que tomar una decisión, Sí. porque si no tomamos la decisión hay consecuencias, ¿verdad? De nuestros actos. Pero prácticamente cuando tú vienes a ver es cuando tú haces la voluntad tuya, porque de antemano Dios le dijo que no era su compañero. O sea, que ya Dios lo había hablado. Exactamente. Y esas son las consecuencias que usted ve en esta manera que toca prácticamente. Entonces, esa etapa donde mencionas que jugaba con los cubos, todo eso fue allá afuera. Sí, allá Hacia la afuera. distancia, pues, Amén. Nos peleamos y aquí también, ¿verdad? Alabanza del Señor, y cada vez que veníamos también, ¿verdad? Participábamos. Cuando estuvimos allá, ¿verdad? Mami conoció, ¿verdad? Muchas iglesias de unción, pero se dedicó a una. Íbamos de Mérida a Nurita, que prácticamente como media hora, 1 hora de distancia. El pastor de León, tremendo, y ahí nos dieron discipulados. Fui presidenta de los niños. Los niños. Y chiquita, así. Sé que desde niña ya el Señor iba trazando una línea, No, aunque quizás tú no podías imaginarla. Exactamente. Algo que cuando yo iba a la iglesia me encantaba, era algo que me atraía. Entonces llegó un momento que me incomodé un poquito porque mi hermana estaba en la rebeldía de ella, ¿verdad? Joven ya, alabanza del Señor, llegó el momento, me dijo, tú vas a ser presidenta de niños, pero cuando venga invierno, ¿tú sabes qué? No te puedes poner pantalones. Y yo dije, rayos, ese frío Perú. Tú sabes, la conciencia. ¡Wow! Y eso me chocó. Yo decía, pues yo no quiero ser presidenta de niños. Para que usted vea que son cosas que a lo mejor el niño tiene ese temor. Sí, es algo bien bonito. Y hay que incluir al niño. Claro, sí. Tú sabes, incluye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una semilla. Va a llegar el momento que le va a germinar la semilla. Amén, alabanza del Señor. Amén, tremendo. Entonces tu infancia estuvo marcada por la ausencia de tu padre. Sabemos que obviamente la necesidad de tener una figura paterna es bien importante, y ambos padres es algo bien importante. Y en tu caso, ¿verdad? Pues te tocó entonces crecer sin esa figura. Mencionaste que de alguna manera la rebeldía, ¿verdad?, estaba presente también, siendo tu niña. Llegó un punto incluso de niña que te apartaste más o menos de la iglesia. Fíjate, como niña hacía mis travesuras, pero fíjate, tenía ese temor a Dios. Hacía cualquier cosa, ¿verdad? Mira, mami, perdóname, porque mi mamá siempre instruía a los niños, ella daba clases también de los niños,
que si tú hacías algo mal, Dios te estaba mirando. ¿Sabes? Ya tú decías, wow, el ojo de Jehová me está mirando. Aunque mami no me está mirando, pero en la escuela Dios está también. Entonces, te están mirando, eso es un tema, alábalo. Y prácticamente eso crecía dentro de mí. Como que mami no está, pero hay uno que me iguala, hay uno que me mira, hay uno que está ahí, que cuando yo estoy en la soledad él se encuentra. ¿Entiendes? Y ese es el temor, qué lindo. Qué bueno. De verdad que sí. ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo fue transcurriendo esa niñez? ¿Verdad? El paso de la adolescencia. ¿O algo quizás en la adolescencia que te marcó alguna decisión? Algo que tú la apuntaste. Cuando tenía como 10 años, 11 años, ya mami ¿verdad? Decidió venir para Puerto Rico. Mi abuela ¿verdad? Se encontraba de salud, como era la única hija, mujer, pues ella decidió mirar para Puerto Rico, ya mi papá no estaba. Ahora llego a Puerto Rico, en otro escenario, no sabía mucho español, sabía inglés, 10 años en Estados Unidos. Cuando llego, eso es algo diferente, el uniforme, allá afuera tú ibas como tú querías. Wow, fue un cambio. Mami decía, venimos de vacaciones. Y mira, todavía estamos de vacaciones aquí en Puerto Rico. Se quedaron, entonces. Nos quedamos. Esto es para algo. Todavía estoy de vacaciones como ahorita. Y cuando yo llegué, wow, que nos pusieron en la escuela, wow, terrible. ¿Fue para ti chocante? No, terrible porque prácticamente es algo nuevo. Tienes que empezar de cero, amistades nuevas, todas esas cosas. Wow, es un contorno, un cambio completo, pero para bien, porque ahora lo puedo entender, porque si me hubiera quedado allá, hubieran pasado muchas En cosas. aquel entonces, ¿qué entendía cuando tu mamá? O sea, que uno de niño tiene muchos pensamientos y uno se pone rebelde de por qué me trajo para aquí. ¿Con qué intención? Claro, sí. Ay, si como nos hubiéramos quedado allá, no pasaba nada. Sí, claro, nos pusimos rebeldes. Mi hermana se puso rebelde porque mi hermana tiene un noviecito allá y usted sabe que se pone, aleluya, y prácticamente ella no quería estar en Puerto Rico. Y, ay, yo no sé, ¿sabes? Y todos nos poníamos de acuerdo, lloramos muchos momentos. O sea, que le hicieron boicot, Claro, para que... y le hicimos la vida imposible, a ver si miraba, pero a pesar de eso, Dios tenía establecido. Amén. De antemano. Qué bueno. ¿Hubo algo en tu juventud ya estando acá en Puerto Rico que te marcó? Pues mira, sí, cuando llegué a Puerto Rico, ¿verdad? Prácticamente mami empezó a ayudar a mi abuela. Aquí empezamos a crecer en el evangelio, empezamos a ir, ¿verdad? A la escuela bíblica, devocional, dirigíamos. Se comenzaron a congregarse en este lugar. Más o menos, ¿qué edad tenías para ese entonces? 11, 10, 11, y ahí pues empezamos otra vez. Lo mismo que hacía en Estados Unidos, empezamos a hacerlo aquí en Puerto Rico. Ahora estaban mis primos, mis primas, Tenías todo ahí. tenía todo el combo ahí, ¿verdad? Tanto. Exactamente. ¿Crees que quizás eso fue un poco de ayuda como para establecerse, que tuvieras familia? Sí, juega un papel bien importante la familia en tu ministerio, en tu crecimiento, la familia es bien importante. Pero llegó un momento de soledad, en esos 12, 13, 14 años, las graduaciones, como decía, cuando yo veía a mis compañeros, mira, papá está allá, mi papá está allá, mi mamá está, ¿sabes? Mi mamá siempre estaba, pero mi papá, Sí, las graduaciones siempre faltaba alguien. Y eso fue una rebeldía, ¿verdad? Llegó un momento que como que nos sacudió y yo tocaba la batería, de nena, me compraba una batería, yo no quería dar cuenta con esa batería, es que me la tocaba, tenía problemas y era una lucha. A los 15 años yo me acuerdo, ¿Te la compraron aquí? wow, yo tocaba esa batería, y era algo especial porque solamente me dieron una clase. Y lo que yo sé ahora es que los médicos son Que Dios mismo se encargó de enseñarte en el camino. en el camino, una clase nada más y ahí ayúdame el pie. Y prácticamente ahí, más o menos, como a los 15 años, fue que me arrepenté. Porque a los 15 años de tu adolescencia, tomas una decisión de apartarte de los cambios. ¿Qué fue para ti
esa decisión, ¿verdad? ¿Qué te llevó, que tú dijiste, hasta aquí llegué? Siempre hay un punto de quiebre que tú dices, bueno, por aquí ya comencé. Los comentarios de la iglesia. Como era nieta de la pastora en ese momento, mi abuela estaba viva, pastora María Encarnación, y pues demás que, wow, los comentarios de familiares que eran bien cercanos, la nieta de la pastora está haciendo esto, la nieta de la pastora, todo era como que queja, un señalamiento hacia uno, y uno creciendo el evangelio no es fácil, porque el mundo te atrae, la música. No puedes ir para aquí, no puedes ir para allá. O sea, estaba en medio de una batalla tanto quizás del mundo como de la iglesia, pero en este caso de tu propia, ¿verdad? Familia, tíos, tías, ¿verdad? ¿Cómo te hacía sentir eso? ¡Wow! Y a veces yo quería, qué sé yo, jugar deporte, no podía. Mira, no, es que todo era como que malo. Todo era un pecado, ¿verdad? Porque que nosotros venimos de eso, ¿verdad? Todo el mundo se va para el infierno, ¿verdad? Y cuando uno va madurando, tú vas viendo que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Y prácticamente hay cosas que te van a edificar, pero hay cosas que no te van a edificar. Pero usted puede salir a la playa, pero tú no vas a salir un pueblo de Julio a la playa. O sea, hay cosas que usted puede hacer y nosotros podemos hacer, ¿verdad? Que incluyamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está con nosotros. No lo deja en la esquina y vamos para adelante, no. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, estamos viendo en estos momentos que cuando Dios, ahora, ¿verdad? Ya uno madura, uno dice, verdaderamente no tuve, ¿verdad? Como que alguien que me dijera, mira, vamos para adelante, ¿sabes? En el sentido de que puedes hacer esto, sino que era. Quizás la guianza necesaria. Exactamente. De antes un poco más riguroso que el de ahora, todo era fuerte en el sentido de que todo era pecado. Ahora uno va creciendo y uno se da cuenta que hay muchas cosas que, ¿verdad? Que bajo la madurez del espíritu, pues obviamente era un tipo de esclavitud también, si podemos, ¿verdad? Llamarlo de esa manera. Entonces todo esto te lleva a tomar esta decisión. A tomar esa decisión. Y vemos a los jóvenes, hijos de pastores que están apartados, rebeldes, que no quieren saber del evangelio por esto, y nietos. Y yo me encontraba así, yo iba, pero siempre había, y todo el mundo me conocía como era la pastora, y sí, hablaban sobre uno, y hay que guardar mi misma abuela, ¿verdad? Era bien, incluso cuando yo me acuerdo, y, ¿verdad? Y son cosas verídicas y reales, y yo me río, que en la casa de ella no podía ir nadie con pantalones. Entonces, yo estaba tan rebelde, yo me ponía los pantalones, ¿tú me entiendes? Y iba para la casa de ella y decía, aquí no, ¿entiendes? Y son cosas que, wow, uno decía, no deja pasar ni a la nieta. Esto era tan terrible que prácticamente se la la cosa, así se respetaba, ¿verdad? En ese momento. Pero ahora yo me río porque decía, wow, o sea, esta gente tenía el cielo gano, no van a estar a la mano. Entonces, prácticamente nosotros íbamos para casa de la abuela y nos poníamos el pantalón. Para llevarle la contraria. Para llevarle la contraria. Pero encima de eso, ¿ustedes saben lo que hacíamos? Nos poníamos la falda. Y bien ridícula uno se veía. Porque era abuela, que era una autoridad. Tú no podías pasar esa autoridad. Porque había un beneficio en casa abuela. Abuela te cocinaba, abuela te ñoñaba, ¿entiendes? Así que tenías que ir como ella quería. Entonces tú me ibas como casi una payasa al y tú decías, para poder entrar a la casa de ella, ¿entiendes? O si pasaba, tenía que ir al baño a cambiarte. Y son cosas que realmente, wow, uno vivió. Eso me marcó. Yo veía a mi abuela orando, mi abuelo, y respetaba tan terrible. Incluso cuando peleaba con mi madre, que estaba en desacuerdo con algo, yo voy para casa de mi abuela. Pero mi abuela era tan sabia que me decía, negrita, usted está quedando hoy aquí, pero ya mañana tiene que ir a regresar. ¿Entiendes? Y son cosas que tú ignoras, que tú extrañas. Una sierva de Dios siempre te veía, una sierva de Dios, que te da estructura. O sea, que pasó lo que pasó, pero era un alma llena de espíritu de Dios. Quería las cosas bien, quería que nosotros entráramos al cielo.
cielo a mis primos, todas esas cosas. Era algo bien lindo. Desde el punto, ¿verdad? Desde tu punto de vista y tu experiencia, que pasaste por esta situación, quizás vamos a tener personas que van a escuchar que son hijos de pastores y a lo mejor puede ser que hoy en el presente estés pasando esa misma situación de verdad que pasaste siendo una niña. ¿Qué consejo les podrías brindar a ellos desde ahora, desde verdad, desde tu perspectiva? Hablarlo, ¿verdad? Ir con una persona que sea espiritual, que tú tengas confianza en sentarte, mira, esto es lo que me está pasando, y también hablar con su mamá, su papá, sus abuelos. Mira, me siento así, abrir el corazón, porque yo siempre digo esta palabra, que cuando tú hablas, tú sanas. Eso es prácticamente que cuando tú hablas, tú sanas. David decía, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y cuando tú callas, hay enfermedades que se notan en nuestro, ¿verdad?, cuerpo. Y a veces altas presiones, diabetes, se descontrola. Hay gente con ¿verdad?, alta presión que es imaginaria. Y tú dices, wow, pero es psicológicamente. Y si tú no hablas, no hay resultado, no hay acción de otras personas, porque nadie sabe lo que a veces uno pasa como nieto, como hijo. Es algo fuerte y es algo que nosotros tenemos que hablar, que busque ayuda y hablar con la persona que está haciendo. A lo mejor no es un daño, porque lo han criado así, ¿sabes? Lo han criado así y se ha comportado así. Perfecto. Amén. Entonces, ¿verdad? Retomando el punto de tu adolescencia, una vez estás ya apartada, algo que te haya marcado en tu adolescencia, algún punto donde tú tuviste ese punto de retorno, tuviste que tomar la decisión, necesito a Cristo, ¿verdad? Porque nosotros incluso cuando somos criados en el Evangelio y tenemos un lapso de tiempo que nos apartamos, llega un punto donde tú sientes la necesidad de regresar a Cristo, porque es que eso está en ti. Es difícil mantenerse fuera de mucho tiempo, exactamente. Claro, sí. Eso es así. Me acuerdo, ¿verdad? Yo hice muchas cosas. Que a veces no se debe. No toda la vamos a decir. No, parado. Pero hay cosas que te marcan. Una vez, yo, ¿verdad? Mi hermano y yo estábamos en la misma escuela. Yo estaba en 10 y él estaba en 12. Y yo le dije, me voy a hacer la pantalla. Pero un disparate, ¿verdad? Y mi madre nunca me apoyó a hacerme las pantallas. Mi padre no apoye eso. Amén, sí. Madre, no apoye eso. Porque si nosotros profesamos que somos cristianos, usted no puede apoyar esas cosas. Y porque va a ser partícipe de eso. Y nosotros no somos partícipes, hermano, del pecado. Y hay que tener en cuenta eso. Y yo, mira, vamos a hacerlo. Yo busqué un sitio con mis amistades. Ya que Cuando fui donde la persona, me hice las pantallas y yo le dije a mi hermano, Cacho, me hice las pantallas y se hizo las de él. Al mismo tiempo. Y yo andaba con el pelo suelto para arriba, para tapar, para que no se vea. Tú sabes que cuando tienes el pelo suelto no se te ve la oreja. Tapando. Tú sabes que hay gente que está tapando los pecados. Pues así yo estaba tapando y mira, entonces mami decía, oye, qué raro, que a mi marido no le gusta mucho el pelo suelto. Ella es deportista, ella juega baloncesto. Ella juega baloncesto, voleibol, de todo, pelota, pero qué raro que ella es Mari, tú esta semana con el pelo era suelto, y llegó el momento que se me inventó al lado y me hizo así. Y madre, yo sentí un bal. Qué miedo de verdad tuviera. Un bal de todo, un baldo, una lluvia, yo no sé lo que había ahí, mi hermano, yo sentía agua fría. ¿Pusiste caliente, fría? No, yo estaba en Alaska, yo estaba bajo el sol, 24/7, no sé. ¡Wow! Yo sentía, una cosa, como tenía tanto respeto a ella, me vi en la fea ahí. Me dio así, ¿sabes? Que me azotó. Bueno. Y yo oía, padre. Dice que ¿verdad? El padre que ama, castiga. Sí. Y prácticamente ella me castigó en esos momentos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me voy a hacer otra acá. Un desafío terrible. Yo tenía un desafío. Era tu rebeldía. Era tu Y rebeldía. todas estas cosas. ¿Tú me entiendes? Y llegó el momento que ella me dijo, pues voy a orar. Tú sabes que ella me
para que tus orejas se te dañen. Oye, cuando Ahora yo otro escuché, video, no, y yo, pero, Sabaneo. ¿qué siento? ¿Cómo voy a hacer la otra que siento? No, para que se te infecten las orejas. Mira, yo decía, mira, no digas eso, sierva. Usted es una sierva de Dios, tú sabes, yo hablando con sí, ella. sí. Y prácticamente llegó el momento, aleluya, que ella borró tanto, Juanca, que esas ¿Te escuchas orejas, todavía? no, está terrible. Yo no sé si tú te estás huyendo de la presencia de Dios, si tú quieres hacer lo que te da la gana, estando en la casa de tu mamá. Recuérdate que hay unas oraciones que Dios está escuchando y Dios va a pelear por la sierva y el siervo de Dios. No se escapa, no se escapa. Y cuando ella empezó a orar, yo decía, pero esta mujer orando por eso, y mi mente corriendo. Y llegó un momento que yo iba con la agua cerrada, esa era mi mejor amiga, la agua cerrada. Llegó el momento que yo le dije, mami, yo te voy a decir una cosa, no estés orando, por favor, que se me están infectando las orejas. Mira, mi hermano, estaba pasando lo que ella vociferó por su boca. Una mujer de fe. Es una mujer de fe, es un hombre de fe. Y prácticamente el poder de Dios se manifiesta cuando tú no lo ves. Cuando no hay nadie, ahí es que se mete el Espíritu Santo. Y Dios empezó a bregar conmigo. Y yo decía, pero esta oración me está llenando. Pero si me está haciendo daño. Mira, me hice la de arriba. Y prácticamente en su casa me curó bien. Por las oraciones de una mujer de rodillas. Y es algo impactante. Prácticamente eso a mí me marcó. Yo decía, esta mujer cuando ora, Él me escucha. los cimientos se mueven, aleluya. Y cuando tú oras, alabanza al Señor, la oración del gusto, mira, hermano, eso es una bendición. Eso es algo que se abre los cielos, es algo sobrenatural, la alabanza del Señor, que ningún ejército se puede doblegar ante la oración. Todos se van a doblegar ante la oración de una sierva, todo, no importa lo que veamos. Amén, alabanza del Señor. Sé que si podrás decir como no tenemos un legado, ¿verdad? No solamente quizás un pastorado, sino el legado de fe, ¿verdad? De ser una mujer de oración, ser una mujer, ¿verdad? De carácter en cuanto al evangelio. Eso son huellas, ¿verdad? Que son imborrables en nuestra vida. Amén. ¿Qué punto de tu juventud pensantes tienes de regresar entonces a lo Llegó un momento que yo iba, ¿verdad?, a escapar y todas esas cosas, pero siempre he tenido un anhelo, como que una soledad, como que nada me llenaba. Fíjate que tú llegaste a ir a diferentes sitios, experimentaste quizás el alcohol, algo El así. alcohol, fumaba, y todas esas cosas. ¿A lo que edad? A los 15. O sea, a los 15 ya tú estabas experimentando lo que, ¿verdad? Lo que era el alcohol, lo que era fumar, etc. Amén. Y llegó el momento que realmente, en una ocasión yo salí de la escuela, me voy a mi casa, yo tenía tanto temor de Dios que yo hacía algo y como que yo misma me choteaba. Y cuando tú estás criada en el Evangelio, es una semilla y es como separación, aunque alrededor tú veas tantas cosas, pero es una separación. Y yo salí de la escuela, yo estaba en la high, y mi hermana, aleluya, yo compré unos cigarrillos, puse a fumar en el baño. Empecé a fumar en el baño en mi casa, o sea que soy encerrado. Yo decía, si fumo al lado, pues la vecina es bochinchera, va a estar pendiente y se lo va a decir a mamá, y esa es la compi. Y yo decía, yo no, y me encerré en el baño a fumar. Cuando prácticamente vemos, aleluya, mi hermana llega de repente de universidad. Y yo me iba a asustar con los ojos así. Mi hermana no le servía al Señor. Yo tenía los ojos así. Y yo misma, ella me dijo, oye, aquí huele como raro. Y yo misma, sí, amada, y cuando entró, dice, mira, huele raro como a cigarrillo. Y yo, mira, es que yo fumé en el baño. O sea, y no era mi hermana que era mi mamá, pero sentía esa necesidad de decir la verdad. ¿Sabes? Que prácticamente cuando vemos todas esas cosas, que yo iba para aquí, para allá, mi hermana, con mis hermanos, mis primos, a esa cierta edad, pues me permitían hacer unas cosas, pero mi mamá no sabía nada. ¿Entiendes? Y no, es que voy con mi primo mayor y ahí deshacía
el baile era lo mío, a mí me encantaba, yo salía a bailar, o sea, era lo que me apasionaba, que yo decía, Sí, siendo joven era lo que quizás llenaba el vacío. el vacío, que había. exactamente, y como que lucirse, que todo el mundo te viera, era algo que me gustaba, mira, que siempre estaba como cortando, o sea, como bien rebelde. Llegó el momento que yo decía, esto nada me llena, llenar, ¿verdad?, la perspectiva de los hombres, de las mujeres, de hermanos. No, yo necesito un encuentro contigo, Señor. Señor, yo quiero acercarme donde quiera que me paraba. Dios hablaba a través de alguien. Yo visitaba como quiera. Sí, no, Dios estuvo ahí presente en cada detalle, menos que tú pensabas. A veces yo iba para los paris y había una voz dentro de mí, y yo ahora lo reconozco que era el Espíritu Santo. Cuando íbamos a los paris, a la alabanza del Señor, llegaba un momento que ahora yo lo conozco, que era el Espíritu Santo hablando dentro de mí. Me decía, Yemari, tú no me estreses. Y eso me estremecía. Estando en delito y en pecado, la misericordia de Dios es tan grande. A veces mucha gente, no, que la gente del mundo, no, hermano, envía la palabra, envíala, porque Dios va a hacer la obra por el Espíritu Santo. Y nosotros no podemos llegar, pero el Espíritu Santo llega, le cae arriba. Y yo entraba ahí y yo decía, ahí, esta nota está bien fuerte. Yo decía, yo estoy escuchando esta voz, pero era todo el tiempo, cada vez. Y yo decía, uy, Dios. De que aunque estuvieras apartado, como que era Dios, tenía los ojos puestos encima de ti y también tu mamá era una mamá de oración. Así que me imagino que ella, caíla atrás. Sí, mi abuela, mi abuelo. Y prácticamente yo decía, no me puedo escapar. Llegó un momento que yo decía, Señor, quiero buscarte. Pero yo decía, Señor, yo me voy a reconciliar, pero no me voy a apartar. Porque yo he visto tanta gente que han estudiado conmigo, son unos charlatanes. Es más, había uno en la escuela, para que tú te rías, alaba, y los que están ahí se rían. Mira, mi hermano, que era hija del pastor, y ella me ponía la música en el MP3. ¿Te acuerdas del MP3? Sí. Era, y esa música del diablo, ella la ponía, y yo se las daba a ella, y como yo no tenía computadora, ella tenía computadora, ella estaba más adelantada, y ella me ponía música mundana. Entonces la mamá no sabía eso, la mamá no quería que se pasara con gente mundana. Me imagino. Una cosa, ¿por qué? Porque ella sabía el fin de esa persona. Y prácticamente esa muchacha ahora, nosotros nos vemos y nos reímos. Y a veces cuando la mamá iba, prácticamente nosotros nos teníamos que ir. Ignorarla como si no la conociera, porque ella no quería que estuviera cerca de nosotros. ¿Tú me entiendes? Pero después vemos, aleluya, cómo el Señor llega a nuestra vida. Yo decía, Señor, yo tengo un encuentro contigo. Y Dios me ha dado oportunidad. Y fíjate, a pesar que yo estaba alejada del Señor, no me iba a una parte, no quiero saber de Dios, no quiero ir a la iglesia, me invitaban y yo iba. Sí, aunque estabas rebelde, siempre tenías el corazón abierto a los asuntos de Dios como tal. Exactamente, no, yo iba, y una amiga mía siempre, dale, va. Y yo, ay Dios mío, me la van a sacar de la mente, del corazón, no voy a ir, por favor. Y cuando fui a la alabanza del Señor, el predicador, wow, me habló de parte del Señor. Era algo terrible. Y me habló que yo decía, wow, yo tengo que entregar mi vida a Cristo. Y yo dije, pues amén. Pero antes tenía un sueño, días antes, que yo decía, Señor, llámame por mi nombre, porque yo he escuchado que tú llamas. Y tuve ese sueño que aparecí con una tarima. Cuando aparecí con una tarima, con mucho calor, y con una pantalla en el cielo que me dice, y con una imagen, y el marido te estoy llamando. ¡Wow! Y días antes, o semanas antes, me pasó eso. Y dije, yo tengo que hacer algo. Dios me está llamando. Sí, no, Dios mío. Yo cuando me levanté ese sueño, yo vi la vuelta a mami a ver si estaba, así que esto no había venido. Ese sustito todavía estaba ahí. Estaba ahí, era la oportunidad que Dios estaba ahí, ¿verdad? Esperando. Y yo dije, tengo que ir. Y cuando me invitaron, yo dije, realmente era Cristo, públicamente. Porque a veces mucha gente lo hace en secreto, pero Dios quiere ser público.
rico, ¿verdad? Confesarlo. Y yo me acuerdo, alabanza del Señor, que ese predicador, aleluya, predicó. Y yo dije, amén, yo soy para Cristo. Y repetí con él, alabanza del Señor. Y prácticamente yo sentí una libertad, que se rompió una cadena que me ataba, que yo hablaba malo, más hablaba malo que normal. Y prácticamente... Cuando la rebeldía llegó a tu vida, ¿verdad? Si pudiéramos decir todo tu entorno, quizás quien eras antes cambió por completo, desde tu lenguaje, tu vestimenta, todo, ¿verdad? Todo en sí, ¿verdad? Ya prácticamente respondía, era malcriada, creía lo máximo, porque esa es la rebeldía, la presión de grupo, caerle bien a todo el mundo. Ya yo le faltaba respeto a las maestras como si nada, que mi mamá nunca me enseñó eso. Tú sabes, ella estaba como que fuera de... Así que fue una conducta que nunca tú la viste en tu casa, nunca. Fue algo aprendido de lo externo. De lo externo. Pero siempre decía como que yo la pena, y siempre como que uno ubicando para el monte, para llamar la atención, para tener amistades. Muchas veces la presión también que ejerce el mundo sobre la que te lleva a hacer cosas que quizás un poco como usted más grande las analiza y piensa que, ¿verdad? Qué tonto. Qué tonto, claro. Es algo que no te va a llevar a bien, ¿verdad? De cortar clases, de hacer cosas que después te arrepientes. Hay cosas que no se dicen, hay cosas Claro, sí. que mucha gente nunca va a imaginar lo que, ¿verdad? Uno llegó, ¿verdad? A hacer. Pero qué bueno que su gracia y misericordia llegó un momento. ¡Chum! Aquí estoy esperando con el corazón abierto. Wow, y yo llegué a mi casa, cuando yo llegué a mi casa, Ahí no, ¿verdad? mi madre me estaba esperando. Y cuando yo entré, ella me miró. Me dijo, algo te pasó. El brillo en mis ojos, en mi cara, que yo tenía soledad, ansiedad, situaciones adversas. Prácticamente fue algo bien lindo. Y además me convertí. Imagino que eso fue Ella estuvo una victoria, borracha, ya danzando de esquina a esquina, ¿no? Como dicen por ahí. Y estaba gozosa y ahí empezó todo a mundiarme. Entonces, alabanza al Señor para gloria y obra del Señor. Una vez comenzó ese proceso de transformación, ¿verdad? De no cambiar todas aquellas conductas y aquellas maneras, ¿verdad? Que te has aprendido. Hay algo que quiera resaltar. Muchas veces cuando volvemos al Evangelio, quizás, bueno, no sé, en mi caso, mi carácter, hay cosas que sobresalen un poco más. Que Dios dice, esta es la parte que tengo que apretarte quizás un poco más para que tú puedas... Para que puedas germinar ahí, Claro. puedas echar fruto. Pues mira, el ego. Okay. O sea, el ego de que todo el mundo, ¿verdad? Porque el ego en esa manera, ¿verdad? De hacer lo que te da la gana. O sea, Pablo decía, hago lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Sabes? Termino haciendo, o sea, como que es una lucha, como que eso Dios te va a perder. Puedes decir que eso era un punto que dominaba tu vida. Claro, porque tú sacias la carne. Lo que te pida la carne, eso es lo que tú vas a ejecutar. La carne te pedía esto, no pedía, ¿sabes? Y yo lo ejecutaba, ¿entiendes? Y ahora hay uno que te enseña, hay uno que te dice, no mires así, no escuches así, no comentes esto, porque te redarguye por la noche, ¿sabes? Lo importante del Espíritu Santo en nuestra vida es nosotros dejarnos llevar por el Espíritu Santo, moldearnos, y va a ser una obra maestra, pero en eso del ego, ¿sabes? Como que depender de Dios, Sí. ¿tú me entiendes? Porque el Evangelio es dependencia, pero cuando tú estás en Cristo, ¿sabes? Cuando tú estás apartado, tú haces y deshaces, Sí, tu autosuficiencia. ¿verdad? Tú demandas tú mismo o hacer lo que te dé la gana, ¿verdad? Para hablar quizás un poco más... Arroba habichuelas, pero son cosas que prácticamente Dios te va a enseñar, depender de Él, que no es con tu fuerza, sino con la fuerza del Señor, del Señor. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado? ¿Verdad? Una vez volviste al Evangelio, ¿qué edad más o menos? 18 años. A los 18 volviste al Evangelio. Amén. O sea, ya prácticamente tú estás
wow, y eso fue algo terrible. Y ahí yo conocí que cuando Dios te inquieta con algo, tienes que decirle a la persona, sea lo que sea muerte, vida, sea que viene un proceso, hay que hacerlo, porque Dios avisa a los profetas antes que se manifieste. Y yo me acuerdo cuando recibí esa llamada, cuando nosotros salimos de predicar, yo estaba hablando de la familia, y cuando me estoy cambiando, recibo esa llamada, mira, tu primo le está dando CPR. Entonces yo dije, pues está bien. Yo no había analizado que había caído quizás en tiempo, porque estaba... CPR es cuando una persona no está reaccionando. Yo decía, ahí, amado, ¿cómo va a hacer? Y en un momento que yo decía, wow, ¿cómo va a hacer? Entonces cuando yo salgo por ahí, corrí y lo encuentro tirando. Eso fue algo impactante. Mucho grande para ti. Sí, eso fue impactante. No le hablaste. Yo le decía, ay, Dios mío, no te digas. Conciencia, me imagino. La conciencia, sí. Y yo, wow, Señor, se me ha salvado, porque a veces eso no te pasa. Claro, sí. Y después me enteré que prácticamente el amigo estaba alrededor de él, porque le dieron una puñalada, 12 puñaladas. Y su amigo, ¿verdad?, estaba cerca. Y llegó un momento, le dijo, no te vayas. Y él empezó a clamar al Señor, porque fue frente a una iglesia. Y yo dije, wow, se entregó a Cristo. ¿Cómo se entregó a Cristo? Él le dijo, tranquilo, yo estoy bien. Mira eso. Entonces ahí yo entendí que si tú no lo haces, Dios va a mover el amigo, o al vecino, o a alguien. Claro, era un plan de Dios Wow. para la vida de... Y eso me impactó, ¿verdad? Y ahí yo empecé a conocer al Señor más a fondo, en el sentido de agarrarme más al Señor, que la vida pasa, ¿verdad? Y podemos estar ahora mismo nosotros hablando, pasan los días o minutos, no estamos, ¿verdad? Y prácticamente ahí yo empecé a buscar más del Señor. Llegó un momento, ¿verdad? Que hace 4 años, mi madre, ¿verdad?, se pone mala, le da el COVID. Ahí es que yo encuentro ese momento bien difícil que me arrancó. Ese fue el ¿verdad? no, quizás de quiebre, ¿verdad? Todos tenemos un proceso, ¿verdad?, un poco que decimos este es el punto de quiebre. ¿Llegó ese día? No, llegó ese día que dice, ¿verdad?, lo que yo, ¿verdad?, estaba pensando sucedió. Y que llegó un momento que Lo que más Dios temía. lo que más yo le tenía miedo, ese temor llegó, porque prácticamente yo decía, ¿cómo va a ser mi vida sin mi mamá? Pero yo me acuerdo, ¿verdad?, eso, ¿verdad?, ella murió el 2022, pero 2021 Dios nos habla. Pero a veces Dios nos habla y nosotros pensamos en una cosa. Llegó este pastor, el pastor Luis González y el pastor Anecha, que son amigos de nosotros, siervos del Señor. Él predica, para la predicación dice, y el marido, mano a la obra. Y para ese tiempo yo estaba evangelista, para aquí y para allá, y tú sabes que nosotros estábamos evangelizando, hasta los anuncios nosotros estábamos. Y gloria a Dios, ¿verdad? Fui evangelista, alabanza del Señor, y nuestra hermana Mónica hemos Para hacer un partido. paréntesis, ¿Verdad? claro. ¿Cuánto Wow. tiempo llevaste del área, ¿verdad? Wow, estuvo unos 10 años. 10 años como evangelista. Evangelista, y pensar, nunca pensé, ¿verdad? Yo sabía, ¿verdad? Claro. Y Ellos nos hablan, pero no sabemos cómo. ¿cómo va a suceder? Claro. Y yo decía, Nacho, de aquí a 20 años, 40 años, cuando yo tenga esto, cuando yo tenga otro, porque le ponemos condiciones al Señor. Y nos podemos poner condiciones. Dios sabe lo que es importante para nuestra vida. Y llegó el momento que ese hombre me señaló y me dice, manos a la obra. Así que Dios, ¿verdad? Te empezó a hablar. Sí, no, en todos lados. En Estados Unidos, en todos lados donde yo me metía la cara negrita esta, aleluya, empezaba a profetizar que iba a ser pastor y decía, Señor, yo he visto el sufrimiento de mi madre, yo voy a... Es fuerte, déjame evangelista, porque evangelista es fácil. Hermano, evangelista es lo más fácil que puede haber en la tierra, en la faz de la tierra, porque tú das el mensaje y vamos a orquestarle. Pero ser pastor, usted tiene que estar ahí con la oveja. Usted no puede ser pastor y evangelista a la misma vez. Tú sabes que hay gente que...
Hay gente que dice que son pastores y evangelistas. Y tú lo ves, es un tema que apuntado por ahí. Caliente, tú sabes caliente. Tú eres pastor evangelista. Eso es así. ¿Entiendes? Y yo me acuerdo que ponían pastor evangelista y profeta en los Facebook. Y tú dices, ¿por qué es esto? Todavía No, se mueve por ahí. casi maestros, los profetas y 5 ministerios. Los 5 ministerios, nosotros no podemos Completo. cargar los 5 ministerios, hermanos, alabanza del Señor. Dios tiene de antemano el ministerio que tú vas a ejercer. Y a veces nos mete, ¿verdad?, de pastor a lleno. Pero a mí me fue como evangelista. Y estuvimos evangelizando. Tuviste 10 años. 10 años. ¿Cuál era el nombre de tu ministerio? Unido con un propósito de Dios. Ministerio unido con un propósito del Señor y incorporado. Yo me acuerdo que fue más o menos la misma. Esta fue la sierva que me dijo, incorpóralo. Aleluya. Esta es high class. Hay que ponerle en orden. Hay que poner en orden, tú sabes. Mira, y vamos a incorporarlo porque cualquier cosa para pedir una cancha uno tenía esa calidad. Y era una bendición, mi hermano. Y como nuestra hermana Kianoska, alaba, y Dios te bendiga, Kianoska. Aleluya. Y nos gozamos, yo, Kianoska también. Vamos a incorporarlo. Y prácticamente cuando él me dijo esas palabras, fue algo diferente porque me sacudió el corazón. Yo decía, wow, este hombre me dijo eso, pero yo estoy predicando, yo estoy viajando. Yo decía, este hombre está. Sí, quizás no lo entendiste por la manera en la que lo expresó. Obviamente estabas predicando, estabas haciendo una obra. Oye, está. No se sabía qué obra. ¿Qué obra? Exactamente. ¿Qué obra? Es bien importante saber la obra, que el próximo paso, el próximo nivel. ¿Sabes? Hay un nivel, pero llega el momento que Dios te dice, vamos a subir otro capítulo, otro nivel, otro escalón. Y entonces tú no te puedes quedar así, como bonsai. ¿Sabes los bonsai que son chiquitos? Sí, pequeñito. No, hay cristianos bonsai, que es otro tema. Hay como 5 temas que hemos sacado. Sí, ya. Ahora, Hay unos cuantos. entonces cuando yo estaba sentada ahí, yo sentí eso que me amantó. Eso fue algo. Y prácticamente yo dije, wow. Amén. Después mi madre siempre decía, María, cuando yo no esté aquí, tú vas a ser la pastora. Siempre. Y los hermanos que están presentes, ¿verdad? Aleluya, siempre se reían de allá arriba. Le decía, mira, de aquí a 20 años, y nos reíamos. Porque nunca me imaginé pastorear al mismo tiempo de los lados. Nunca pasó, ¿verdad? Y llegó el momento que cuando yo me voy de vacaciones, me voy, ¿verdad? Esas vacaciones con una semana y media. Me disfruto. Después ella me llama y me dice que tiene COVID. Yo me lo quería decir. Yo decía, ¿cómo va a ser? Y como que las vacaciones se aguaron un poco. Y entonces, cuando esas vacaciones, ¿verdad? Una semana y media, y cuando escuchamos eso, yo dije, ¿cómo va a ser? Prácticamente cuando nos estamos yendo para el aeropuerto, ella nos llama, porque ella siempre nos llamaba para la oración. Era algo de sacerdote, era algo, ¿verdad?, de pastora. Siempre hacíamos un viaje, vamos a orar. Los versículos por la mañana, antes de ir para la escuela, vamos a hacerlo. Repite esto, siempre ahí, tú sabes. Siempre estaba presente Dios, la oración. No te podías ir sin oración. Entonces siempre estábamos disciplina ahí, si te iba, ¿verdad? Y uno, amén, que sí esto. Pero en esos viajes siempre estábamos acostumbrados a llegar. Y antes de subir vamos a ver. Pero cuando yo veo a mi madre, la veo diferente. Y yo empecé a llorar. Pero Mojica, a llorar con un sentimiento como si hubiera muerto. Yo nunca había experimentado ese momento. Esa era verdad, los mismos no te sentí. Y mi hermana me dice, muchacha, ¿qué te pasa? ¿Tú estás llorando ahí? ¿Qué te pasa? Mami, está bien. Pero recuérdate que cuando uno está en el espíritu, Claro, sí, muy diferente. es bien diferente. Yo veo a mami diferente. Y esta felicidad ya como que no es la misma. Pero no se lo dije ahí en vivo porque no sé. Y yo, no me llamo, ¿qué es cierto? Y me llamo, yo empecé a llorar. Estoy llorando, se va a estar bien. Mi hermano teniendo más fe que yo, que soy cristiana. Cuando llegamos a la alabanza del Señor, me llegó un versículo, alabanza del Señor, que lo quiero. Sí, sí. Y este versículo, cuando yo estaba en el aire, el Señor me lo dio. Y yo decía, yo voy a predicarle esto. Alabanza del Señor, pero a veces hay cosas que Dios nos da, aleluya, que es para culminar del próximo paso, para darte fortaleza, ¿verdad? Aleluya.
Dice en Isaías 54:11, dice, pobrecita, fatigada, con tempestad y sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tu piedra sobre carbuco y sobre zafiros te fundaré. Alabanza al Señor. Y cuando yo escuché esa palabra y la compartí con Licey y con los que estaban alrededor, yo dije, por dedicar esto, mira cómo dice, pobrecita, fatigada, sin tempestad, aleluya, con tempestad, perdón, alabanza al Señor, y después sin consuelo. Uf, wow, tremenda palabra. Pero cuando llego acá a Puerto Rico, eso me golpeó. Yo decía, wow, Señor, pero ¿cómo va a hacer? Llego acá y mi madre tiene oxígeno. Wow. Yo decía, ¿cómo va a hacer? Dejé todo en casa, las maletas, llevé al freezer y esas cosas. Llegué allá y cuando la veo con el oxígeno, eso a mí me preocupó. Ver a tu mamá en esa situación que tú no puedes hacer nada, de repente, de la noche a la mañana, dices, wow, ¿cómo va a hacer? Mami, ¿cómo tú estás? No te me acerques, porque tengo el COVID y se te pegue. Yo, a mí no me importa que se me pegue, porque tú eres mi madre. Y estuve ahí, me acosté con ella, y eso, aleluya, tú dices, wow, como Dios hace en situaciones, por cierto, ¿qué está pasando? Claro, sí son preguntas humanas que florecen en procesos como eso. Es algo que tú empiezas a pensar y dices, Señor, ¿qué vas a hacer? Y yo ahí, yo no dormía, yo empecé a clamar esa mano, Señor, mira tu sierva. Tú sabes que uno va a fuego y todo, y uno da aquí de vuelta, pero yo sabía que empeoraba. Y ¿verdad? Aleluya, su respiración no era la misma. Señor, tú no puedes llevar a tu sierva, porque ella es tu sierva, tú sabes que ella se ha rendido, ¿verdad? Ante ti, ¿cómo que tú vas a llevártela? ¿Y quién va a pastorear? Sabiendo yo el llamado, y uno sabiendo el llamado, y uno diciendo, Señor, busca otra persona, y Dios me decía, no, eres tú. Y la gente me decía, mi marido, ¿verdad? Porque tú no sabes si tu mamá va a salir de ahí. Porque era bien difícil salir de ahí, porque prácticamente mi madre nunca estuvo en el hospital, nunca. Ella iba y venía. O sea, de estar unos días, sí, tiene que ser grave. No era algo normal, era algo, chacho, que tú dices, wow, no. Y llegó el momento que cuando venimos a ver, alabanza del Señor, pasaron un par de días y ya la subieron, porque se puso bien mala, ya no pudieron entrar en una sala de emergencia con oxígeno, y la subieron. Y cuando la subieron, prácticamente ahí fue un choque, porque nos separaron de ella. Sí, ya no se podía. Ya no podía visitarla, nadie se podía quedar allá. Y ahí cuando llegué acá, wow, eso fue fuerte, ¿verdad? Fuerte, porque yo decía, mira, esto está pintando mal. Este escenario que yo pensaba que yo podía, que lo podía cambiar, porque ya está cambiando definitivamente. Y la mente empieza a durar. ¿Qué pasa, Señor? Yo estaba con ella. Empieza a durar la fe de ella. Sí, sí. Es tu parte humana, que es la que florece en esos procesos. Y llegó un momento que se me dedicaban las piernas. Yo hablando, que ella me llamaba, le dejaba el teléfono, y la que me llamaba era a mí. Como yo vivía con ella, mira, me van a poner un tubo, y tú escuchar a tu mamá, mira, que te esté llamando. Wow, eso nunca se me va a olvidar, ¿sabes? Y son traumas que uno poco a poco ha experimentado y ha superado, porque nadie sabe, tú sabes, esa palabra de tu madre que, auxilio, ¿tú me entiendes? Mira, me van a intubar, y yo escuchando a los médicos, ¿sabes? Son traumas y son huellas, que te marcan, pero tú tienes que, en esos momentos, ¿verdad? Y cada año seguir hacia adelante, porque no te puedes quedar ahí, porque el enemigo puede quedar claro, ¿entiendes? Y llegó un momento que cuando falleció, yo me acuerdo, me llamaron ese día por la mañana, ella estaba viva todavía, y la enfermera me dice, ¿verdad? Mi padrastro, perdón, llama, y coge enfermera, y decía, esto está grave, porque ella se fue. ¡Wow! Yo dije, esto es algo serio, y está tratando
decía, yo no quiero hablar con ella. Después yo hablo con ella. Y después fue el avance del Señor, que a las 9 de la mañana yo me fui para el trabajo. Pero a las 9 de la mañana me dio un dolor en el pecho. Y yo sentí un dolor todo el día, yo trabajé hasta las 4 o 5. Pero me hice dolor en el pecho a las 9 de la mañana. Y cuando salí, que vengo por aquí, que me estoy parqueando, veo a mi padrastro aquí, con el teléfono así, diciendo, no, hablando. Y yo le dije, mi mamá murió, ¿verdad? No, se puso amarillo. Mi mamá murió. Mira, Mónica, yo sentí eso. Como una aceptación. Como que se me fue. Como una paloma así. Como una aceptación. Yo decía, no, y ahí se me desmontaron las piernas, me caí, mi primo fue que me ayudó. Y ahí yo entendí que era algo que Dios estaba haciendo. Pero no lo entendía. Yo decía, ¿pero quién va a pastorear? Yo sabiendo que Dios me había hablado de antemano. Y ahí empezó, ahí es el momento bien difícil. Ese fue el momento más difícil que quizás ha pasado en tu vida como tal. ¿Cómo superaste, verdad, esa situación? Y cuándo fue el punto entonces donde caes en cuenta de que tienes que hacerte cargo, ¿verdad? No por herencia humana, como muchos están acostumbrados, porque mi papá fue pastor, Pues yo tengo que, ¿verdad? No sé, en este caso sabemos que no es algo de esa índole, sino que es algo que es un llamado de Dios, que se, ¿verdad?, permitió. ¿Cómo llegaron esos puntos entonces a unirse, ¿verdad? Que hoy estás entonces, ¿verdad?, pastoreando la iglesia. Fue algo difícil. Es como si usted está, ¿verdad?, en un barco y se va partiendo poco a poco. Y tú te quedas a la deriva, que no hay nadie contigo, solamente Dios. Tú tienes que remar, aunque tenga algo, los pedacitos, lo que sea, los pedacitos, pero tú tienes que hacer para llegar a la orilla. Y en ese proceso yo me sentí, wow, desamparada humanamente, pero espiritualmente yo sentía un parcho que Dios me puso. Desde que mi mamá murió, yo sentí un parcho aquí en el pecho, porque Él da fortaleza a los quebrantados de corazón, venda sus heridas, y tú sientes un bálsamo, no te vuelves loco, no, claro, en el proceso es duro, pero tú vas a pensar conforme a la voluntad de Dios. Tú sabes, a lo mejor puedes tropezar también en decisiones, claro, pero cuando yo empecé, y los hermanos estaban aquí, ¿qué más el pastor? O sea, estoy con esta noticia de mi madre, De la misma vez. y a la misma vez ellos me están exigiendo quién va a pastorear, y yo, madre, o sea, que son dos noticias ahí. Sí, sí, es algo un poco agobiante. Agobiante, frustrante. ¿Qué les voy a decir? Si viene otra persona, entonces esta vez concilio, y yo decía, pero Señor, yo no sé, Señor. Entonces yo buscando, ¿no? Que el pastor, vamos a darle break, vamos a fortalecernos, vamos poco a poco, porque tengo que tener una mente clara, porque esto es algo serio, esto no es, voy a estar un año pastoreando y el otro año me voy. No, esto es algo constante, esto es hasta el fin, hasta que Dios permita. Y llegó el momento que la casa se llenó, se llenó aquí, yo me entraba aquí a orar, a llorar, Señor, pero como que tenía la mente en bolines, como Sí, eso todavía turbado. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser? ¿Sabes? Dios, como que me sentí como que, Señor, me fallaste, ¿sabes? Humanamente, en ese momento, Señor, pero si es tu sierva, ¿cómo que tú me vas a abandonada en estos momentos así, sin una madre? Tú sabes que no tengo papá, pero madre también. Wow, soy huérfana, ¿entiendes? Sí. ¿Y cómo voy a enfrentar mi vida? Porque mi madre era un clic conmigo, era mi mejor amiga, mi hermana, ¿sabes? Siempre nos estábamos riendo. Y ya, padre, ¿cómo va a ser esto? Mi vida sin ella. Se te fue el rumbo, se te va, como que el norte, tú no encuentras la salida. Y yo decía, padre, tú me tienes que ayudar. Yo me acuerdo en la noche y escuchaba tantos comentarios. Yo te vi pastoreando, ¿sabes? La profecía. Sí, la gente siempre llega en esos momentos a... Exactamente, y a veces hasta pueden inventar profecías, ¿sabes? Que empiezan a... que si te veo esto y Dios es muy certero, cuando uno está pasando por procesos como eso, Dios es certero. Dios acompaña en el dolor, pero Dios
Y el problema de esto es que muchas veces la gente se aprovecha de tu dolor y de lo que estás pasando para comenzar a profetizar. Vulnerable. Que realmente lo que hace es que te laceran más. Esa es la realidad. Y es algo que te sacude porque tú piensas que todo el mundo va a estar ahí. Claro. Dios empieza a eliminar gente de tu vida que no va a ser de bendición para tu ministerio, ¿verdad? Y ahí yo entendí que no todos los que están son, ¿sabes? Que Dios tiene sus escogidos para la hermana. Y llegó el momento que, wow, dije, ahora es que le dije al Señor, Señor, yo creo que estás conmigo hasta el fin, yo voy a tomar el rol. Y en el principio fue bien fuerte, se sacudió la casa, mi casa, porque ya no estaba mami, no estaba ese cariño, me dio depresión, yo no quería recorrer mi cuarto, de patas arriba, todo, ¿sabes? Prácticamente Son las etapas del no, normal en la vida del ser humano, aunque le sirvamos a Cristo, esas son etapas que tenemos que pasar. Lo que pasa es que hay puntos donde tienes que manejarla y no dejarte llevar al extremo, porque incluso hay gente que ha llegado a suicidarse por cosas. Eso quiero entrar mucho, ¿verdad? Prácticamente el enemigo me decía, quítate la vida, tú no vales, o sea, ya tú no tienes sentido, y a veces pillaba así, y iba para el trabajo, y el enemigo, tú no tienes sentido, mira tu mamá no está, ¿quién te va a ayudar ahora? Te falta esto, te falta lo otro, ¿quién va a estar contigo? Tú no tienes esposo, porque yo le puse tantas excusas al Señor, yo quiero cuando yo pastoree, tengo a mi esposo, mis hijos, ¿tú me entiendes? Claro, uno le pone, y es a la manera del Señor, no es a nuestra manera, a la manera del soberano, porque las cosas van a salir mejor. Y llegó el momento de decir, Señor, ayúdame, porque estoy en esta depresión. Y uno aceptar también. Cuando necesitas ayuda, tú necesitas. Claro, sí. Tú necesitas. Y llegó el momento, mucha gente, yo conocía a mucha gente, y quiero llegar a este punto, unos pastores que me ayudaron desde cero, ¿verdad? Los pastores de Delgado Borges. Wow, la pastora Tachaira Borges, el pastor Daniel Delgado, y yo los molesto, rebequendo, ¿verdad? Alabanza del Señor, la iglesia UPC, ¿verdad? Esa organización que nosotros pertenecemos también con ellos, somos del mismo concilio de ellos, me extendieron la mano. Dios me dijo, llama a la pastora, que es mi amiga, mi hermana, alabanza del Señor, y ella me dijo, sí, vamos a ver. Cuando ella me llamó, yo empecé a llorar, y en lo que quiera, ¿verdad? Ayudar, te voy a ayudar, voy a estar aquí, una mano amiga, una persona que no me conoce de años, ¿sabes? Los otros días, tú me entiendes, pero en el espíritu yo sentí llegar a esa persona, porque yo vi que ella me podía ayudar, porque hay gente que Dios te pone, ¿verdad? Y de frente, mira, el testimonio, gente de Dios, de línea, ¿entiendes? Y que tú haces un clic con esas personas, porque son de Dios, alabanza del Señor. Y yo tenía tanta gente, que yo conocía tanta gente, ¿sabes? Uno va para aquí, para allá, pero no sentía esa confianza, ¿sabes? Y eso es lo más importante, no tener una confianza con una persona que te pueda ayudar, que tenga más experiencia. Y ahí entendí el llamado de Dios. Y ellos empezaron a ayudarme, prácticamente llegó un momento que el Señor necesita gente que me dé clases, escuela bíblica, porque cuando yo empecé a pastorear, alábalo, pues se fueron muchos. Prácticamente yo digo esto, ¿verdad? Hay como que unas eliminaciones, ¿verdad? Y no creen en el llamado, mucha gente, yo escuché, es muy joven para pastorear, ¿verdad? Yo empecé a los 31, alabanza del Señor. Ella no tenía experiencia de pastor, como evangelista sí, pero como pastor. Ella no me va a pastorear a mí, yo la sé. gente descalificándote. Y ahí pues entré a eso, Señor, necesito gente que me ayude. Prácticamente yo me quedé, ¿verdad? Como el arca de Noé, con 8. ¿Verdad? Que prácticamente me quedé con, ¿verdad? No 8, pero me quedé más o menos. Alabanza del Señor, que ahora mismo todavía están en la congregación, que le doy gracias a Señor por ellos estar con esa fidelidad. Tú sabes, no mucha gente son así. Y prácticamente ahí, ¿verdad? Aleluya, estos pastores amados, empezaron a enviar gente de la iglesia de ellos. Hay que honrar, Dios honra a los que le honran. Y a lo mejor ellos van a escuchar esto y no les gustan, ¿verdad? Alábalo, pero hay que decirlo. Alabanza del Señor, Dios honra a los que le honran. Y hay que hablar de estas cositas porque estas son cosas tras bastidores que no se hablan.
Y a lo mejor tú no sabes si una persona ayudó o esto, pero esa persona se puso en esa disposición de ayudar. Me enviaba gente de su iglesia. Fueron los instrumentos que Dios claro, puso para ayudarte. y eso es una bendición, ser instrumento, ser puente para bendición. Que no tenían que hacerlo, porque prácticamente no tenían esa necesidad, pero prácticamente ellos, por amor a Cristo, lo hicieron. Enviaron los de la escuela bíblica de ellos, pastores, venían a mi iglesia a dar escuela bíblica, himnología, dirigían, todas esas cosas, mi hermano, tuvieron muchos meses. ¿Y quién hace eso, hermano? Si no es el pueblo de Dios. Porque muy pío una persona que no esté comprometida por la obra va a hacerlo. Y eso es algo que, wow, como que me dio un empujón para seguir haciendo. Gloria a Dios, qué bueno. Tenemos testimonio, amén. Y ojalá y que, ¿verdad?, las personas que en algún momento vayan a escuchar ¿verdad?, este testimonio poderoso, también se sientan movidos, ¿verdad? Porque así como ellos fueron instrumentos, ¿verdad? Sabemos que hay muchas iglesias que necesitan. Claro, están necesitadas, ¿verdad?, de esa mano también, y esperamos que sea de bendición. Hasta aquí, ¿verdad? Entonces, has estado pastoreando, ¿cuánto tiempo ya lleva? Amén, ya llevamos 4 años para la gloria y honra del Señor, y Dios ha sido tan bueno. Prácticamente 4 años de victoria, 4 años de experiencia, que podemos decir vicisitudes, situaciones, vientos contrarios, pero de vencer hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y ha sido una bendición porque te cambia. Antes tú eras, ¿verdad?, un teléfono private, alaba. Ahora tú vas, tu teléfono internacional. Ahora cambió porque la gente de otras iglesias buscando consejos, buscando, ¿verdad?, aleluya, una oración, todas esas cosas. Es una bendición pastoral, que Dios cuente con nosotros como jóvenes, aleluya, hacer su obra. Para mí es un placer, y la Iglesia Triunfo de la Fe UPC de Buenaventura les amamos en gran manera, aleluya, y Dios ha sido bueno. Seguimos hacia adelante cumpliendo más años en Cristo. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga y cerramos con la oración. Amén. Amadísimo Dios Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de adorar tu nombre, Señor, en estos momentos, Señor, dejando huellas, Señor, para bien. Señor, como dice tu palabra, ser imitadores de mí, como yo soy de Señor Jesucristo, Jehová. Y hay promesas, Señor, para cada uno de los que me están escuchando y los que me están viendo también, Padre Celestial. En estos momentos, Señor, hay personas inconversas, Señor, personas, alabanza al Señor, de casualidad han leído este libro, alabanza al Señor, han escuchado, Señor, aleluya, este video, Padre. Yo te pido en estos momentos, Señor, que tú te metas, Señor, en su cuarto, en su trabajo, donde quieras que se encuentren. Señor, que tú, Señor, sacudas sus corazones, Señor, que puedan, Señor, seguirte en espíritu y en verdad, Padre Celestial. En esta hora, Señor, te damos gracias por esta oportunidad, por estas puertas, Señor, que tú permites, Señor, que se abran. En esta hora, Señor, cubre, Señor, a cada dama, Señor, que están pasando momentos, Señor, aleluya, alabanza al Señor, que están sacudidas, Señor, que han dejado huellas, Señor, de una muerte, Señor, de su esposo, de su madre, de su padre, Señor, alabanza al Señor, hijos también, aleluya, que han enterrado a su mamá, a su papá, y no saben superar estas cosas, Señor, pero poco a poco tú los vas a guiar, Señor, y le vas a dar la fuerza para seguir hacia adelante. Cúbrelo, Jehová, con tu manto santo. Señor, te damos gracias, Señor, porque estuviste con nosotras, Jehová, aleluya, en esta transmisión, Señor, alabanza al Señor, estuviste presente. Gracias, Señor, por la fuerza que tú me has dado para dar este testimonio. A tu nombre sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia, así que, ¿verdad?, hacia adelante siempre, ¿verdad? Y sabemos que esto va a llegar a muchos corazones. Esperamos, ¿verdad?, que toque, que impacte. Esperamos que personas, ¿verdad?, puedan acercarse incluso al Señor. Y así para cerrar, ¿verdad?, quiero que le demos un recordatorio, ¿verdad?, de dónde está la ubicación de la iglesia. Aleluya, la ubicación de la iglesia en la calle Pablo Pizarro, 122, Buenaventura, Carolina. Alabanza al Señor, este barrio.
lo vamos a esperar con los brazos abiertos. La iglesia Trufo de la Fe, UPC, Alabanza del Señor, la va a esperar con los brazos abiertos. Y ¿verdad? Me despido como siempre, nosotros nos despedimos, aleluya, eso es de concilio, ¿verdad? Y esto es una bendición. Y recuerda que en Cristo yo soy, tú eres, somos más que vencedores. Dios les bendiga y es un placer. Gracias por la oportunidad. Allá, alabanza del Señor, y sé que va a ser de gran bendición a su nombre. Amén. Así que se ven las Huellas. bendiga.